Good morning, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de unirse a nosotros para la presentación de iluminación de landscape con FX Luminaire. Mi nombre es Mike Madewell con Hunter Industries y FX Luminaire. Estamos grabando esta presentación y podemos dar una copia ya después. En el panel de control del webinar, durante la presentación se puede escribir tus preguntas y nos vamos a monitorear las preguntas y tratar de responder pronto. Okay. También recuerde, puedes visitar nuestro sitio de web que se llama revitup.hunterindustries.com para participar en la nueva promoción que se llama Revit Up, donde puedes ganar monedas o créditos cuando completan las tareas. Puedes cambiar las monedas para recibir varios regalos de Hunter. All right. No se olvide que tenemos una biblioteca completa de capacitaciones o clases de entrenamiento. Todos son gratis y puedes aplicar y recibir tu propio clave para conectar y completar los cursos 24 horas al día. El sitio se llama training.hunterindustries.com. El mero website se llama fxl.com. Ese es el nombre del sitio de web por FX Luminaire. Y últimamente puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, Hunter Industries, y tocar la campana en la esquina para recibir notificaciones sobre toda la información nueva. Ahora, para empezar, me gustaría presentar a nuestros tres panelistas. Tenemos Robert Monzón, ahí está Robert, y Julio Hernández. Ellos dos están en el estado de Texas. Y luego tenemos Raúl Ávila. Raúl trabaja aquí en la área sur de California. A ver, Robert, una breve introducción, por favor. Buenos días y buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir con nosotros su tiempo y muy agradecido que pudieron atender. Mi nombre es Roberto Monzón, soy el FX Manager de ventas en el centro y sur de Texas. Y un breve historia de como yo estoy en la industria, tengo 20 años en la industria, un poquito más de 20 años. Empecé con la distribución y tengo como año y medio ahora con FX y Hunter Industries. Estoy siempre aquí para ayudarles. Si tienen cualquier preguntas, mi información está va a estar en el seminario. So, si necesitan mi teléfono, mi email, por favor, contáctenme cuando ustedes necesiten. Muchas gracias y ojalá que les guste el seminario. Gracias, Robert. Julio. Muy buenos días, mi nombre es Julio Hernández, representante de Hunter FX en el norte de Texas y también en partes de Oklahoma. Yo me uní a esta gran compañía en el comienzo del 2019 y estuve casi 20 años en esta industria como contratista. Creo que esta experiencia y con el respaldo de Hunter FX que les ofrece es lo que se ocupa para poderles ayudar en todos sus proyectos de iluminación. Espero disfruten el webinar. Gracias. Gracias, Julio. A ver, Raúl va a presentar la presentación. So with that, Raúl, go ahead and take it away. Ok, buenos días a todos. Raúl Ávila, del estado del sur de California. Igual vuelvo a repetir lo que dijo Roberto y Julio, incluyendo con Mike. Preguntas, si pueden escribir, con mucho gusto les contestamos. Vamos a empezar con la página de Bienvenidos a Industrias Hunter y FX. Vamos a hacer lo más importante aquí es fundamentos de iluminación. Empezamos. Lo que ustedes deben de aprender, una clase muy básica tocante electricidad, 101, que son todos los componentes del sistema o herramientas del trabajo, como les digo a la gente yo, técnicas de instalación.
En cualquier momento, repito, una pregunta, por favor, si quieren escribirla, nosotros con gusto les contestamos. Lo que están viendo es un diagrama, vamos a decir, de una residencia, donde miran ustedes múltiples colores de luces de 20 watts equivalentes en LED o 35. ¿Qué significa, vamos a decir, conducto manga? Es por donde pasan los cables, ya sea una banqueta, un tipo de cerco, nomás un plano para darles una ilustración de iluminación. Preguntas. Si tienen preguntas, van a escucharme decir esto durante la presentación. Por favor, siéntanse libres de hacer preguntas y con gusto les contestamos. ¿Cuál es el voltaje requerido en la primera luz o la última luz? Muchas empresas tienen diferentes opciones tocante a los LEDs y cómo funcionan. Con nosotros, si ustedes miran aquí, es la meta 15 voltios en la primera luz. ¿Cuál es la primera luz? Quiere decir, está el transformador, el cable sale, llega a la primera luz, máximo es 15 voltios para nosotros con los LEDs que nosotros vendemos o LEDs. La última mínimo, lo que nosotros buscamos es 11. Mucha gente dice, ¿puede funcionar con 6, con 7? Claro que sí. El problema es que en el futuro debes de durar 50,000 horas, te puede durar 5,000 horas porque no le estás dando la corriente correcta o los voltios correctos. Última vez, la última luz requiere mínimo 11 voltios. Vuelvo a repetirles, van a escucharme decirlo y decirlo durante la presentación porque para mí es muy importante. Igual que Julio, 20 años en la industria, igual que Roberto, trabajando para FX, voy a muchos trabajos y miro diferentes cosas y aprendo junto con ustedes y ustedes conmigo. Voltímetro. Me gusta enseñar este tipo de voltímetros porque mucha gente en veces no entiende o no usan los voltímetros, dicen que es un voltímetro. El objetivo aquí es, ¿cuántos voltios mínimo? 11, máximo 15. El voltímetro tiene dos maneras de usarse. Una es DC, que es corriente directa, AC, que es corriente alterna. ¿Qué significa? Que AC es lo que estamos usando nosotros, corriente alterna. La luz va a entrar al transformador, se convierte de 120 y se sale a bajo voltaje para darte tu voltaje adecuado. Okay. Cosas variables de tomar en consideración. Muchas veces cuando vamos a hacer una instalación de bajo voltaje, lo que andamos buscando es cómo llega la corriente, dónde vamos a instalar el transformador, qué tamaño de cable, cuál es el método de cablear y cómo tomar voltaje correcto. Ustedes miran aquí, tienen su transformador, tienen su cable que sale, son dos cables de bajo voltaje, uno es el común y otro es la salida. La primera luz máximo 15 voltios, la última 11 voltios. Y eso es para que los LEDs te den, vuelvo a repetir, la adecuada hora, si son 5,000 horas, si son 50,000 horas, porque tenemos varios LEDs que tienen diferentes horas para vida de que den lo máximo. Electricidad 101. Me gusta explicar por qué uso este tipo de palabras. Vuelvo a repetir, si tienen preguntas, ¿qué es un amperaje? ¿Qué es un circuito? Interruptores de corriente, qué es carga, cómo ejecutar, cuál voltaje, cuál es la caída de voltaje y cuáles son los vatios, que en realidad son los voltios o vatios. En este caso, estamos aquí ilustrándoles una manera de cómo revisar si hay 120. Me ha tocado ir a proyectos donde están instalando un sistema y no tienen corriente, pero nunca revisan el conductor de 120. Okay. Esta ilustración que miran aquí está el panel de circuito, que es el principal de donde sale la corriente, donde tienes tus cortacorrientes de 120. Estás revisando, por decir, amperaje, viendo que tenga el amperaje correcto. Los cortacorrientes hay de 15 amperes, de 20 amperes. Sale y entra a lo que es el conductor de corriente y revisas tu 120, que entre a tu transformador de bajo voltaje y te dé la adecuada corriente para tus lámparas.
Lidiando con la caída de voltaje. Muchas veces, desde que la industria cambió en los últimos 7, 8 años y nos fuimos de halógeno, al momento de llegar, mucha gente dice es fácil instalar luces porque todo es LEDs. Y en serio sí es más fácil, pero todavía tenemos que tomar en consideración cómo vamos a demostrar o ejecutar esa presentación. Si vas a entrar, qué tipo de cable vas a correr, qué tan retirado. Y vuelvo a repetir, cuál es el máximo en la primera luz y cuál es lo mínimo en la última luz. Súper importante para nosotros y para ustedes. Raúl, tenemos una pregunta. Claro que sí. Después del transformador, el voltaje está reducido, pero ¿todavía es corriente alterna o es corriente directo? Sigue siendo corriente alterna. Muy buena pregunta, gracias. Directa todo el tiempo va a ser ya sea una batería de carro, una batería de 9 voltios para un reloj de los que vendemos nosotros, vamos a decir, cualquier batería que no esté recargándose es directa. Alterna quiere decir que entra la corriente de 120 al transformador, pasa por el transformador, se convierte en bajo voltaje y sigue saliendo alterna. Sigue entrando y saliendo, por eso le llamamos corriente alterna. Perfect, thank you. Leyendo el voltaje en el transformador, luego leyendo en la luz, se demuestra la caída de voltaje. Ok, vamos a empezar. Una comprobación de caída de voltaje con algo, vamos a decir, o un voltímetro. En este caso estamos usando un voltímetro. Tenemos 12 voltios saliendo del transformador. Sale y en la luz están llegando 8.7. 8.7 es en la luz. La caída máxima que andamos buscando es 3 voltios. Aquí está cayendo 3.3 a 12 voltios con el transformador. Varios transformadores tienen múltiples salidas. Nosotros vendemos uno que tiene 11, 12, 13 y 14. Vendemos otros que tienen nomás la salida de 14, que en realidad el momento en que ustedes están revisando 120, si tienen 120 les está dando como 14.9. Esa es otra parte crítica que hay que tomar en consideración. Por eso es importante agarrar el voltímetro y revisar lo que es la corriente de 120, porque si tienes 125, la salida de 14 te va a dar 15 y medio. Si tienes 110, la caída te va a dar, debes de 14 a lo mejor 13, porque lo que entre es lo que convierte y lo que sale es dependiendo 120, 110, 123. So es muy importante tener un voltímetro. En este caso estamos revisando la salida del 14. A las luces les estamos dando adecuadamente lo que ocupan, mínimo 11, 11.1. Como estamos haciendo este sistema, la caída sigue siendo igual, 3.3. Lo que hicimos es cambiamos la salida del transformador y nos fuimos al 14 para que la caída entre el transformador y la primer luz nos dé el voltaje adecuado. Raúl, otra clarificación. Con el transformador depende por el voltaje que está entrando. Puede ser que tienes 108 voltios o 110 voltios en un circuito de 120. Otras veces tiene hasta 124 voltios. Y lo que sale después del transformer es un porcentaje de lo que está entrando. Solo porque el tornillo dice que esta conexión va a ser 13 voltios, no es garantía que son 13 voltios porque depende por lo que está entrando y el reducción en porcentaje a la salida. Correcto, el transformador mucha gente dice, ¿qué es un transformador? El transformador es algo que convierte la electricidad que entra y sale. Si son 108, como decías tú, Mike, te va a dar diferente en la salida, de vez de 11 te va a dar 10. Si son 125, de vez de 11 te va a dar 12. Simplemente porque está entrando la corriente más alta y lo está convirtiendo y está saliendo más alta. Si está dando menos, la está convirtiendo y está saliendo menos. Eso es muy importante tener un voltímetro y para mí cuando están instalando simplemente saber qué tanta corriente tenemos. Ya, solo porque está escrito de 120 no quiere decir que son 120 voltios. Puede ser hasta 128, hasta 130 voltios a veces. Claro que sí. En el siguiente van a mirar, ¿qué le digo yo aquí? Tablas de caída de voltaje.
Normalmente en el sistema de nosotros, cuando compran un transformador, viene un folleto y ese folleto es, como le digo yo a mucha gente, es lo primero que en veces agarramos la caja, sacamos el transformador, lo tiramos a la basura, después andamos buscando las instrucciones. En ese transformador, la mayoría de las veces viene una tabla como esta y te demuestra, para si es tu primera vez instalando luces, más o menos una guía de 0 a 40 pies con cable del 12, 160 watts, de 0 a 40 pies, cable del 10, 180 y luego del 8. Nosotros le llamamos una zona cerca del transformador, una zona en el medio, no cercas, no muy lejos, y una más lejos y una súper lejos del transformador. Esto es algo que me gusta demostrar porque es fácil, sencillo, y para la gente que está haciendo la iluminación, vuelvo a repetir, si es su primera vez y tienen preguntas, con esto más o menos es una guía para mantenerse en esa área confortable de cómo hacer la instalación. Esto es algo interesante para mí, me gusta comparar mucho el sistema de riego con el sistema de iluminación. Muchas personas están bien fluidas en cuestiones de sistemas de riego, pero nunca han hecho un sistema de iluminación. El sistema de iluminación, lo que miran aquí es donde entra el agua de la calle, que le llamamos nosotros aquí el POC meter, por decir. ¿Qué viene siendo donde llega el agua de la calle? Aquí abajo están mirando ustedes donde llega la luz de la ciudad. Después de eso, del sistema del agua de la calle, se protege con lo que le llamamos nosotros el backflow, que nosotros viene siendo el cortacorriente. Después se brinca a lo que es una válvula de irrigación y luego al transformador. En estos dos específicamente es importante porque mucha gente que entiende irrigación dice cuántas válvulas puedo poner en un sistema de riego. Sabemos que puedes poner 5, 6, 7, 8, 10. La cuestión es qué tanta presión tenemos, qué tipo de cable o pipa estamos usando y los aspersores de qué medida son. En el sistema de bajo voltaje estás hablando lo mismo. ¿Qué transformador tienes? ¿Qué cable vas a usar? ¿Y cuántas luces? Puede poner 30 luces, pero las 5 luces que están más cerca al transformador van a funcionar bien. Les va a llegar la corriente adecuada. Las últimas 10 a lo mejor ya no, porque están muy retiradas en cuestión del cable que estamos usando. Es uno de los ejemplos que me gusta usar. Se me hace muy fácil, muy sencillo, bien básico, pero mucha gente lo entiende y se relaciona. Verificación de bajo voltaje en el circuito y la falla de la tierra. Es de lo que les comentaba hace rato, el famoso GFI, el circuito de falla de tierra. Herramientas requeridas o adecuadas para el trabajo. Tenemos el voltímetro, tenemos un voltímetro con amperaje como el que miran aquí, muchas veces diferentes herramientas para pelar cable, etcétera, y etcétera. Pero lo importante es, voy a explicarles cómo funciona aquí. Probador de corriente de la falla. Si ustedes miran, esta herramienta cuesta, vamos a decir, no sé, $10. No ocupas un voltímetro, simplemente es para conectarlo en la corriente de 120. Si prenden las dos luces anaranjadas, quiere decir que la corriente está bien y no tienes ningún problema. Y hay corriente, número uno. No te va a dar el voltaje, pero te va a decir que hay corriente, que es muy importante. Me he llegado a trabajos donde no revisan esta corriente y no prende el transformador, pero no se dan cuenta que nunca hay corriente porque está botado el cortador de corriente. Si llegara a prender el foco rojo, quiere decir que hay un problema con la tierra y está abierta. No quiere decir que no va a funcionar, simplemente quiere decir que no hay tierra y puede causar problemas con el sistema en un futuro. Por eso me gusta demostrar ese tipo de sistema. Y aquí entramos a lo que es el voltímetro. Comentabas tú, Mike, temprano, ¿qué es corriente alterna o cuál es directa? Corriente alterna, si no dice AC, vas a mirar una B de Víctor y esta línea y te demuestra que es corriente alterna. Si es directa, vas a mirar una B de Víctor con dos líneas que es directa. Todo el tiempo va a ser corriente alterna si son luces de bajo voltaje. Si es una batería AA 9 voltios, es corriente directa. Tomen en cuenta eso. Correcto. Raúl, otro punto con los transformers.
Mucha gente cree que un transformador es como uno de los camaros amarillos de la película Transformers, pero realmente un transformador es reduciendo los voltios, no es cambiando los voltios. So, mejor se llama reducer que transformer, pero it's not really properly named. So go ahead. Sí, sí, no, correcto. Un transformador es un transformador. Es como lo que tenemos nosotros en las ciudades donde vivimos. Llega la corriente de 120 o 240 o 220 y la está convirtiendo. No está haciendo nada más que convirtiéndola a lo adecuado para la casa, 120 y en este caso 12 o 15 voltios. Aquí estamos verificando la potencia del circuito. ¿Qué tantos voltios tiene? ¿Okay? Corriente alterna. Tiene 120. En dados casos, hay casas que llegas y miras 120, igual como cuando llegas a una casa y revisas la presión de agua, te da 80 libras, 100 libras, le tienes que poner un resudidor de presión para el agua. En este caso está perfecto, 120, que es muy raro, casi nunca miras 120, miras 121, 122, a 118. Aquí estamos haciendo lo mismo, pero está interesante porque la gente muchas veces pregunta, ¿un transformador? ¿Cómo entra la corriente? Estamos probando el voltaje en el transformador y no estamos probando el voltaje de bajo voltaje, estamos probando el voltaje de 120. Porque si miran en el siguiente se van a dar cuenta. La corriente, tenemos la fotocelda y esto es importante y me gusta enseñarlo. Es uno de los transformadores que tiene casi 30 años con la empresa de FX. Para vida de revisar la corriente que prenda, necesitas que tapar el fotocelda. Lo cubres la fotocelda. Este lado es todo 120. Prende el transformador o enciende, manda la corriente al reloj y luego los cortadores de corriente asegurarnos que estén prendidos y tú revisas tu voltaje de 14.4. Lo que te está dando depende de lo que entra de 120, pero es muy importante revisar esas cosas porque así te das cuenta que todo está funcionando correcto y está dándote las salidas. Aquí estamos revisando lo que es el voltaje en una lámpara o en una luz. En este caso, en la luz tenemos el probador de corriente igual. Mucha gente me ha preguntado durante los años, ¿hay diferencia entre el cable negro y el rojo? No hay diferencia, no hay polaridad. Puedes poner el cable negro aquí y el rojo aquí, o viceversa y no pasa nada, es lo mismo. Estamos viendo que las luces llegan a 11.1. Raúl, tenemos otra pregunta. Dice, así como los programadores de riego, se recomienda instalar una varilla de tierra para los transformadores FX, también es recomendable. No es recomendable porque el transformador, me voy a regresar rapidito, el transformador tiene 3 cables. Por ley nosotros tenemos que tener la corriente. Ese cable verde que ustedes miran, ilustro aquí atrás, es la tierra. El transformador todo el tiempo tiene que tener tierra y luego tiene su corriente, es el blanco y el rojo que entran. Entonces, la tierra todo el tiempo está aquí. Si tú le quieres dar una varilla y meter más tierra, es obviamente recomendable dependiendo del área que estés. Pero en esta situación, el enchufe del transformador trae 3 de vez de 2. La tierra ya la trae incluida, eso no hay necesidad. Lo que están mirando ahorita ustedes aquí es un probador de corriente igual que el voltímetro, no más que este checa amperaje o revisa amperaje. En este caso estamos hablando corriente directa con la B de Víctor y las 2 líneas directas, corriente alterna, ohms, que es como si muchas veces un cliente dice la lámpara no funciona, no prende, no enciende. Puedes tú revisarlo con eso y luego amperaje. El amperaje para mí es importante y van a mirar ahorita porque si ustedes están instalando un transformador, en esta situación el transformador es de 600 watts, por decir 300 watts máximo por cada común. Cada común, si tú agarrarías los cables del común número 1 o el común número 2 y le pones el amperaje,
te empieza a comprobar cuánto amperaje estás consumiendo. Cada común de nosotros son 25 amperes en bajo voltaje, equivalente a 300 watts. En este caso, puedes agarrar los dos comunes y darte cuenta que nomás tienes 6.7 amperes. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes suficiente espacio para seguir agregando luces. Otra de las cosas que es importante tener un amperaje para revisar es si llegara a haber un corto o alguien cableó una luz y puso los dos cables pegados al final de la línea, en cuanto tú enciendes el transformador, se brincaría como a 40 amperajes. No quiere decir que estás sobrecargado, simplemente te está avisando que hay un corto en la línea. Comprobando amperaje en las luces. Es importante y al mismo tiempo te ayuda si, por decir, llegas tú a un trabajo que instalaste un año y estás dándole servicio. El cliente te dice, no sé qué pasó, mi sistema no está trabajando, las luces, se bota el transformador. Puedes tú simplemente encender el transformador y poner el cable de uno, ya sea uno o el otro, y comprobar qué tanto amperaje. Si miras tú 1.6, significa que esa luz es de 20 watts, que es el consumo que te está dando. Si dijera 2.5 es de 35 y si dijera 5 amperajes es de 50 watts. O agarrar el común en toda la línea y revisar cuánto amperaje está consumiendo toda esa línea. Por eso se me hace muy importante tener eso. Raúl, una pregunta. ¿Hay un lugar específico donde nos te muestra el amperaje máximo para cada transformador? Sí, en el transformador, me regreso rapidito aquí. En el transformador hay una página que viene siendo esta en la puerta. Al momento de tú abrir la puerta, aquí te dice máximo 600 watts. Eso es todo el transformador. La salida 120. El amperaje total por todo el sistema de alto voltaje son 5 amperes. Las salidas 11, 12, 13 y 14. Todo está escrito aquí en referencia a 300 watts aquí, 300 watts aquí, 25 amperes en cada común. Vuelvo a repetir, no se sientan, si ahorita no se les viene algo en mente, les podemos contestar preguntas y mandar más información. Es nomás algo básico para que todos entiendamos cómo funciona el sistema. Ok, comenzamos dos tipos de herramientas. Esto es algo que se me hace interesante porque hablo con clientes yo todo el tiempo y les pregunto, ¿sabían ustedes que hay dos tipos de herramientas para, vamos a decir, pelar un cable? Mucha gente dice, no, nomás hay una herramienta. Hay una herramienta que es para cable sólido y la otra es ya sea alambre, vamos a decir, con múltiples salidas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el cable que usamos para bajo voltaje normalmente es como este que miran del lado izquierdo. Trae varios cobres y los trae separados para que fluya la corriente del transformador a las luces. Las que pelan el cable que es sólido es más como para irrigación. Lo que sucede es que si ustedes agarran una pinza de, vamos a decir, pelar cable y dice cable del 12 y es para sólido, al momento de ustedes empezar a pelar el cable que es para luces de bajo voltaje, empiezan a quitarle el cobre. Ese cable era de 12, viene terminando siendo de 14 o 16 porque le arrancaron la mitad del cobre. No sé si tengan preguntas en algo así. Raúl, sí, Roberto, eso es algo que sí yo miro mucho cuando voy a trabajos. La parte más importante de las luces son las conexiones. Y Claro que sí. muchas veces yo le digo a los contratistas, piensen de las conexiones de luces de bajo voltaje como decoders, como un two-wire system. Es igual de importante las conexiones en los dos. Claro que sí. Y muy buena pregunta, Roberto, porque
igual les digo yo a mis clientes, cuando estén instalando un sistema de luces, no nomás el cliente del dueño de la residencia está gastando dinero en un producto muy bueno de alta eficiencia, pero también están comprando su cable, están gastando en cable. Y ahorita van a mirar en los siguientes slides, la conexión ser permanente para mí, prefiero yo que sea permanente y que el cliente tenga que cortar el cable para volver a agregar una luz o reemplazar, que quede con, no sé, tape negro. ¿Por qué? Porque tiene que ser contra el agua. Estamos hablando de sistemas de riegos, lluvia, muchas cosas. Entonces el cable se empieza a cambiar de color, se hace verde, se hace negro y eso crea resistencia en la línea y hace que las luces empiecen a prenderse y apagar o ya no quieran prender. Entonces, claro que sí, es muy importante como un sistema de decoders. Y Raúl, también, si vas a comparar las conexiones en los sistemas de luces con los sistemas de riego, recuérdate, en sistema de riego, la duración de luz en la línea puede ser 6, 7, 8 minutos, 3 veces a semana. Pero con las luces van a ser 7 días a semana y a veces 5, 6, 7, 8 horas, toda la noche. Claro Muy que sí. diferente. La herramienta que están viendo aquí enfrente es un tipo de herramienta que se ha hecho común durante los años, igual porque es fácil de pelar cables. Si ustedes miran la primera ilustración aquí, luego miran la segunda. Cuando apretamos la herramienta o la pinza, el cable nomás arranca lo necesario, que es para que ustedes puedan hacer su conexión. Aquí es donde está agarrando el cable, esta lo sostiene y volvemos a ver cómo funciona. Entonces, si ustedes tienen un tipo de herramienta y están haciendo muchas conexiones, con esa herramienta, perdón, me adelanté, con esa herramienta pueden hacerlo. Si no, las otras funcionan súper bien. Hablamos de conexiones, están viendo ustedes aquí las herramientas y accesorios o necesarios para instalar el sistema. Una ilustración, si ustedes miran arriba, van a mirar lo que le llamamos nosotros LEDs integrados. Mucha gente pregunta, ¿qué significa un LED integrado? Vamos a decir algo que tú puedes agregar después de que la luz era de halógeno. La diferencia es de que si ustedes miran el MR16 que está aquí, anaranjado o el negro, esos son cuando alguien tiene un sistema de luces de halógeno y el cliente anda buscando algo más eficiente, se puede agregar ese tipo de MR16. La diferencia del negro y el anaranjado es que el anaranjado, si tienen un sistema Luxor, que están viendo aquí la ilustración del transformador, pueden darse cuenta que con ese sistema pueden hacer las luces dimeables. La diferencia del integrado no significa que esa lámpara o ese luminaria que es integrada no se puede cambiar. Claro que se puede cambiar, puede ser de un LED, puede ser de 3, puede ser de 6, puede ser de 9, siempre y cuando la luminaria esté adecuada para tomar ese tipo de capacidad. También la diferencia es del de los LEDs integrados, como el que están viendo aquí arriba, te da 50,000 horas de vida, son un promedio de 15, 16 años. Y los de MR16, ahorita estamos hablando de un promedio de 5,000 horas. Eso son 45,000 horas más. La ilustración que miran donde está el cable es, vuelvo, me ha ido muchos trabajos, miro a los muchachos, agarran un tipo de sistema, ellos ponen su cable y empiezan a desenrollar el cable para hacer sus corridas de cable. Y aquí abajo nosotros, cuando se trata de decoders, recomendamos los sistemas de DBY. No quiere decir que eso es lo que tienes que usar, pero sabemos que es premiable y es contra el agua. Preguntas. Ok, entonces nos brincamos a lo que son salidas múltiples en el bloque y la terminal. Aquí es lo que les comentaba hace rato yo. C1 que es común 1, C2 que es el común número 2 y las salidas. Las salidas están ahí siempre y cuando mucha gente dice, quiere decir que si yo tengo igual que en irrigación, me imagino están pensando ustedes ahorita, válvula 1, válvula 2, válvula 3 o válvula 4.
En este caso está interesante porque los comunes no pueden ser más de 300. Si tienes tú estos dos comunes y pones 600 watts aquí, vas a tener problemas con el cortacorriente y se va a estar botando. Tienes que dividir los dos comunes. Si tienes 600 en la salida del 11, no hay problema porque nada se va a botar. La salida 11, 12, 13 o 14 puede tener 600 aquí, puede tener 600 aquí, puede tener 100 aquí, 100 aquí, 200 aquí, 200 aquí, no pasa nada. Simplemente están ahí para darte lo que es tu distancia. ¿Qué tanto cable vas a correr? ¿Qué tantas luces vas a poner? Eso es muy importante. Y lo pongo del lado derecho aquí, alto voltaje. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ustedes están mirando, estas están abiertas y accesibles para agregar tus cables. Del lado derecho, para vida de proteger al cliente o al contratista, le estamos dando a entender, ten cuidado, estamos hablando aquí 120, ya no es 12 voltios, o es muy importante que esté sellado esto para que el contratista entienda que tiene que desconectar completamente el transformador y a trabajar del área de 120. ¿Algunas preguntas? Sí, Raúl, tenemos otra pregunta sobre las conexiones y dice, ¿las conexiones permanentes deben de ser hechas durante la instalación o es mejor idea que pones una conexión temporal para probar el sistema hasta que chequees que todo está bien y luego pones la conexión permanente al último? Les voy a demostrar ahorita, es importante, pero les voy a demostrar uno de los siguientes slides, cómo es la manera de revisar antes de sellar la conexión permanente. Yo tengo varias opciones o he visto varias opciones, me gusta la que les voy a demostrar aquí en los siguientes capítulos. Última vez, ¿qué salida elegir? 11, 12, 13 o 14, dependiendo en la distancia del cable y cuántos watts. Ok. Cambio de opciones, temporizador, fotocelular o TFC. TFC significa timer, que es el reloj, fotocelda, para que funcione cuando oscurece y amanece. Instalación del sistema, localización de los transformadores y los voltios y la fuente de voltios. Esto es importante porque estamos haciendo una instalación y muchas veces nos dan un plano y en el plano nos dice hay que instalar el sistema de luces, pero no nos dice si tenemos acceso, pipas de conducto de donde vamos a pasar un cable al otro lado de la banqueta. Eso es importante muchas veces visitar el sitio donde vamos a hacer la instalación para saber dónde van a ir los transformadores. Okay. Me gusta dar esta ilustración. Mucha gente se le hace interesante. ¿Por qué tenemos el transformador ahí en el centro y la luz aquí y la luz aquí? Luego enseño algo más interesante y les digo, mira, esto es la instalación que hicieron en esta situación. No quiere decir que es una situación adecuada, pero está interesante porque en realidad estos transformadores no deben de estar donde está el zacate, porque el jardinero va a cortar luz o el zacate y van a empezar a tener problemas con las luces en un futuro. Por eso me gusta enseñarla. Simplemente se me hace interesante cuando miramos eso nosotros que andábamos dando cursos de iluminación. Dije yo, qué interesante poner los transformadores en el medio del jardín. Esto es, vamos a decir, una ubicación fuera de los transformadores. Ese es el éxito. Estamos hablando de una casa que es un poquito más residencial o más perfeccionada. Buscas los sitios de poner un transformador, ya sea aquí en el lado izquierdo, correr tus cables, otro aquí y otro aquí. Mucha gente dice, ¿para qué necesito tantos? Si la casa es muy grande, necesitas varios porque si no, lo que pasa es lo que ahorras en transformador, lo vas a gastar en cable. Lo que ahorres en cable, lo vas a gastar en transformador. En la mayoría de las ocasiones, muchas veces la gente quiere el transformador aquí y no quiere en ninguna otra parte. Entonces tienes que correr tus tiradas de cable muy largas. Lo que ha beneficiado en estos últimos años es que el sistema es de LED o LEDs y puedes hacer más luces y menos, menos transformadores. Ahora ha cambiado demasiado, pero uso esto simplemente por ese tipo de aplicación que es importante ya que sea uno enfrente, lo que es la yarda, y uno atrás mínimo.
Esto para mí es importante también. Muchas veces la gente dice, ¿a qué altura tenemos que poner el transformador? Me ha tocado ver trabajos donde está el transformador aquí abajo. Es importante 18 a 24 pulgadas. ¿Por qué? Porque lo que quieres es tenerlo accesible, casi vamos a decir al nivel tuyo, que tú lo puedas modificar, hacerle modificaciones. Y la otra cosa es, la mayoría de las veces entran muchos arañas, mosquitos, hacen una cría de animalitos aquí en el futuro y después tienes problemas con el sistema. Hormigas también. Hormigas. Este otro me gusta hacer la demostración simplemente porque miro esto y digo yo, instalas un transformador, instalas una buena instalación, de perdida hay que asegurarnos de que está al nivel, que no quede chueco, que no se mire mal. Esta otra especificación es de cable. Muchas veces le digo a la gente yo, el cable es importante saber qué tantos amperajes puedes poner en el cable del 16.2, 14, 12, 10. No quiero entrar mucho en esto, pero si tienen preguntas acabando, les podemos contestar sus preguntas. ¿Qué significa 10 amperes? ¿Qué significa 16 o 24? Estas sí se las voy a explicar simplemente. Cable del 12 es el más común que se usa, 16 amperes y 192 watts. Simplemente quiere decir que ustedes pueden, vamos a decir, instalar 192 watts en un cable del 12. Lo que tienen que tomar en consideración es que no pueden correr el cable 100 pies o 200 pies de retirado y poner 192, porque ahí es donde entran los cálculos, qué tanta distancia. Si son 20 pies de cable y son 192 watts, yo les garantizo que va a funcionar. Si son 100 pies, 192 watts, va a haber una caída de voltaje muy grande y van a tener problemas. Mínimo, hablábamos temprano Roberto y Julio, importante cuál es, vamos a decir, algo en una zona 100 pies, 100 watts. Entonces, si ustedes mantienen la distancia de 100 pies, 100 watts, todo el tiempo van a estar más o menos en un área bien y no van a tener problemas. Acuérdense que una luz ahora de 20 watts en LED solamente les consume 2.5 watts, al menos usando FX. Otras empresas no les puedo contestar eso porque varía un poco, pero 20 watts equivalente en LED con FX, estás hablando un consumo de las luces integradas 2.5 watts. De las luces como el MR16 que miraron hace rato, varía un poquito, 1.6, 2.5 y 3.5. Una última vez, la meta siguen siendo 11 voltios a cada artefacto o lámpara o luminaria. Importante todo el tiempo recuerden eso, mínimo 11, máximo 15. Okay. Este es otro diagrama que viene parte del sistema cuando ustedes lo compran. ¿Qué significa de 0 a 40 pies? ¿Qué significa de 40 a 80, 80 a 120 o 120 y más? Simplemente significa que si tienes una área cerca, hay que cablear esa área de 0 a 40 pies. ¿Para qué agregar esta con esta si esta está más retirada y tienes otra área aquí? Eso estás haciendo tus zonas, zona 1, 2, 3 y 4. Por eso me gusta demostrar esto. Aquí es una demostración que hago yo y les digo a los muchachos, estás haciendo una forma de conectores en el sistema. Sale tu cable del transformador, entra la primera luz, sabemos que todo es LED ahora y la caída de voltaje entre la primera y la última no queremos más de 3. So sabemos que esa es la distancia, algo así no vas a tener problemas. Esa es otra manera, debes de correr el cable a la primera luz, nos vamos a un sistema y lo hacemos el sistema T. Sabemos que si te vas al centro de la luz, obviamente la distancia y la caída de voltaje entre la primera, ahora es esta y esta y esta y esta, que viene siendo del lado derecho al lado izquierdo, del lado izquierdo al lado derecho. So ya estás cambiando cómo cablear el sistema, es una manera adecuada. Y aquí estamos viendo la distancia o caída de voltaje entre la primera, que es esta, y la última es, vamos a decir, medio voltio mínimo. Aquí es otra manera, mucha gente hace el sistema donde se va directo, van a estas luces o luminarias que miran son, vamos a decir, en un árbol, las estás colgando en el árbol, corres tus cables de arriba hacia abajo y abajo haces tu conexión.
La otra cosa que es importante es tratar de hacer mínimas conexiones. No vas a querer una conexión en el medio o aquí, todo aquí, para si hay algún futuro o hay problemas, sabemos que la conexión y el problema va a estar aquí. Esta es una forma de conectar un sistema. Esto me gusta hacer la demostración simplemente porque mucha gente dice, no es una buena forma de cablear esto. Le digo, no, tienes el cable, sale 10 pies, te conectas a tu primer luz, esa luz va a funcionar perfecto. De ahí tienes que darle 160 pies y conectarte a la segunda luz y luego a tu última luz otros 30 pies. Lo que va a suceder aquí es la luz primera va a agarrar los voltios correctos, la luz segunda a lo mejor alcanza a agarrar poquito y ya cuando llegas a la última, la luz esta está agarrando 8 voltios o vas a tener problemas con la instalación. La manera correcta es correr un cable 10 pies, eliminar y dejar esta luz sola, correr un cable 160 pies y hacer las últimas 3 para que tengas tu forma correcta de cablear y tu voltaje correcto. ¿Alguna pregunta? No sé. Hablábamos de conectores. Lo que están viendo aquí son múltiples conectores. Me gusta enseñar esto simplemente porque mucha gente busca y anda mirando los conectores. Abrimos estos conectores, les enseñamos el diámetro de adentro. ¿Qué significa el diámetro de adentro? Miras el azul con el negro. Estos son King Connectors y esto es simplemente un conector sin nada adentro. Esto es el conector rojo y este es otro igual, King Connector. Lo importante aquí es ver qué tan ancho o qué tan grande está donde tú vas a conectar tu conexión. Por eso usamos esto. Vuelvo a repetir, DBY son probablemente uno de los conectores buenos. Comentabas tú hace rato en cuestión, Mike, de cómo probar las luces, si hacemos una conexión permanente o hacemos nomás los cables pegados para conectar y revisar corriente. Aquí está. Sí. Correcto, aquí está. La prueba es 3 características de una buena conexión de contacto de metal a metal. Okay. Si ustedes miran aquí, están viendo DBYs y los famosos 10 connectors. 10, ya sean los que vienen con DS100 o DS300, que traen ya la goma dentro. Esto para mí es algo interesante porque se usa mucho en irrigación en diferentes partes. A lo mejor no en todas partes, pero en diferentes partes. Cuando tú haces una conexión buena y dejas metal con metal, lo que estás haciendo es conectando tu DS400 o DS100, queda tu cable expuesto. Aquí es como tú puedes revisar con tu voltímetro qué tanto voltio o corriente le está llegando a tu luminaria. Una vez revisando todo eso, ya puedes sellar la conexión. Lo que andamos buscando es que quede permanente, no algo así. Nos ha tocado ver en muchos trabajos llegas y la luz no está funcionando bien. La mayoría de las veces les ponen los conectores rojos sin goma y luego les ponen tape negro. Y no va a haber problemas, pero el problema es cuando llueve o cuando hay un problema de irrigación y se tira mucha agua, empieza el cable a tener problemas. Eso no es una buena conexión abierta para la instrucción de agua. Eso es un buen picture, Raúl. En este tipo de conexión va a entrar el agua con tiempo. Y si entre el agua va a haber oxidación. Y si hay oxidación, entonces va a ser más resistencia. Y si hay más resistencia, va a llegar menos voltaje a la lámpara y luego la vida de la lámpara va a ser más corto. Claro que sí, Mike. Y la otra cosa es muchas veces el contratista me dice a mí, Raúl, yo simplemente les doy 6 meses de garantía, un año, ya lo que pasa después no es mi problema. Yo lo miro de 2 maneras. Correcto, a lo mejor no es tu problema, es el problema del cliente, pero para mí yo pienso la reputación del contratista, del instalador, es algo que ese cliente puede referirte a ti, Mike, y a alguien más. Entonces, es importante si quieres seguir teniendo negocio constante y que la gente te siga recomendando. Es muy importante hacer las cosas bien la primera vez y ahorrar dinero para ti y no estar dando vueltas e ir a reparar algo que tú sabes que podías haber hecho bien la primera vez. Esta ilustración... Una pregunta, Raúl, perdón. Claro, ajá, no, claro que sí. Comparándolo con el sistema de 2 cables de irrigación, ¿verdad? Estas conexiones en el sistema de riego es recomendable que se pongan en una válvula.
en una válvula de plástico. No El es, DVY, aquí no. no, en este caso no. En este caso está interesante porque el sistema de bajo voltaje, dos cosas. Nomás con que esté 6 pulgadas enterrado el cable, no hay problema. Por el código, dependiendo obviamente en la ciudad, no hay problema. Puede estar 6 pulgadas enterrado, siempre y cuando la conexión sea permanente contra el agua, para que no tengas problemas. Por eso les digo a los clientes, si tienes un cable en una luz y haces la conexión donde está la luz y lo entierras, tú sabes que ahí, si hay algún problema porque la luz no extiende en un futuro, ahí está la conexión a un lado. Es importante no cortar el cable, vamos a decir, de la primera luz a la segunda luz que esté a 10 pies de distancia, porque si haces una conexión en el medio, entonces tienes que andar buscando esa conexión. Y en la cuestión de irrigación, por eso lo hacen en las válvulas y ponen una caja, porque saben que ahí está la conexión, y en un futuro, si hay algún problema, ellos pueden siempre y cuando meterse ahí, abrir la caja de válvulas y buscar esa situación porque no le está llegando corriente. En iluminación no hay diferencia. Puede ser nomás permanente y con que esté la conexión cerca de la luz, para si en un futuro hay algo, buscamos la conexión. En esta situación es lo que hicimos ahí. La luz no encendía, buscamos el cable y nos dimos cuenta que estaban usando tape negro. Esta instalación de luces en el árbol me gusta enseñárselos en diferentes partes del mundo con nosotros. En veces cuando están haciendo iluminación en los árboles es importante. Este es en el área de Arizona. Muchas veces agarras tú un tipo de instalación, instalas tu cable, ya sea con un clavo, X cosa, y no tomamos en consideración que estamos dañando el árbol. Eso es importante. Muchas veces hemos visto hasta árboles que se comen las luces con los años. La luz en tierra y no la puedes mover. Me gusta ilustrar esto para cuando estén haciendo una instalación. A lo mejor yo aprendo todos los días algo nuevo. Alguien sabe una manera diferente o de hacerlas y que no daña el árbol. La otra que miran aquí es igual. Es un área que estábamos en Arizona en ese tiempo. La luz está muy bien, está colgada. Lo único que no nos gustó es que vimos la conexión aquí. Entonces, si se mira profesional y el cliente está haciendo un tipo de instalación así, no se mira tan profesional y dices tú, definitivamente no es la conexión del cable adecuado para la situación. Hay otras formas de hacerlo. Y les digo, podemos después darles más información, cómo lo harían o cómo deberían de hacerlo. Última vez, ¿podrías instalar varios cables en el bloque? Mucha gente todo el tiempo pregunta esto y lo vuelvo a repetir. Si son 600 watts en la salida del 14, no pasa nada, muchachos. Si son en la salida del 13, tampoco pasa nada. La salida del 12 no pasa nada. La salida del 11 no pasa nada. Estas terminales del transformador, en este tipo de transformador, estás hablando mínimo, le caben 5 a 6 cables del 12. So, físicamente y confortable puedes agarrar 6 cables del 12, pelar el cable, instalarlo directo en la salida del común, se sale el tornillo, tiene la capacidad de mínimo de 5 a 6 o 7 cables del 12. Aquí igual, ¿qué salida a utilizar? Por última vez, 300 vatios o watts, vamos a decir máximo, hasta la capacidad máxima. Aquí es donde mucha gente dice, ¿cuántos tengo que poner? Y es donde entra el sistema de irrigación y iluminación. Es la única diferencia, es darte cuenta que tú sabes que en los comunes o en las salidas, ¿qué es los comunes? En este caso son 300 watts máximo o 300 vatios. Las salidas no importa, puede ser en una salida y puedes poner 600, 300 o en este caso es de 900 en una salida y no va a pasar nada. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es asegurarnos que los comunes estén bien balanceados y tengan máximo 300 watts. ¿Alguna pregunta en eso? ¿Tienen preguntas? Actually, Raúl, tenemos otra pregunta. Es el señor Cornelio Trucillos, ahí en Cabo San Lucas, yo creo. Buenos días, Cornelio.
Y la pregunta dice, buenos días, ¿cómo sería una buena instalación de las luminarias FX que no sean con estacas FX, sino prefabricadas en sitio? Cada luminaria de FX viene con sus estacas. Nosotros les proveemos la estaca. No quiere decir que tienen que usarla. Hay diferentes instalaciones de instalar la luz. Lo que me gusta del sistema de FX y me ha gustado de los 20 años que tengo trabajando aquí es esa estaca es de media y es estándar. Si tú tienes, vamos a decir, una opción de instalar algo diferente en casos aquí vamos a decir, el sur de California, se usan mucho, les llaman permapost para que quede más fija. Básicamente lo que es un tubo de 2 pulgadas, es una tapadera de 2 pulgadas con el hoyo de media donde tú puedes instalar esa luminaria. Una, te protege la conexión porque queda dentro del tubo y dos, queda más fija. Vuelvo a repetir, las estacas es una, vamos a decir, parte de la compra con las luminarias. No es necesario, tienes que instalarlas con ella. Simplemente te estamos dando la opción de si no tienes algo más y gustas comprar algo diferente, claro que sí. Tenemos varias opciones en accesorios también. Y además recuerde que todas las conexiones son de rosca de media pulgada NPT y eso es muy común y puedes combinar este tipo de conexión con varios tipos de aplicaciones. So, muy bien, Cornelio, gracias. Long time no talk. Thanks for joining us today. Go ahead, brother. Robert, you're there? Yes, I'm sorry. I Okay. was clicking on. Bueno, muchas gracias por juntarse con nosotros y aquí están los contactos de nosotros. Si tienen cualquier pregunta, por favor, llámenlos y estamos aquí a la orden. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos y igual preguntas, si quieren escribirnos o comuníquense con Roberto Monzón, Julio Hernández, los números están arriba en la página. Muchísimas gracias por acompañarnos en este seminario hoy. Que tengan muy buen día. Gracias a todos y recuerde fxl.com y el sitio de entrenamiento que se llama training.hunterindustries.com. Las clases están disponibles en inglés y español. Otra vez, muchísimas gracias a Raúl y a todos. Y recuerden, la semana que entra tenemos la otra presentación que es del sistema Luxor y va a ser a esta misma hora, a las 9 en la mañana. El jueves que viene y el tópico es el sistema Luxor. So, por favor, de juntar con nosotros para la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Tengan buen día. Gracias.